La fotografía hoy en día no es confiable. Con tanta tecnología a disposición, modificar las imágenes es una tarea tan sencilla que incluso niños pueden hacerla. Pero si hablamos de fotos muy antiguas, de las primeras captadas por la humanidad, es muy difícil que éstas puedan haber sido modificadas. Más allá de lo extraordinario que puede resultar una foto del pasado, también muchas otras nos dejan una sensación de misterio, intriga o extrañeza. ¿Qué esconden estas imágenes del pasado? ¿Por qué nos hacen sentir sensaciones extrañas al verlas? A continuación, te presentaré el iceberg de las fotografías antiguas. ¿Por qué la gente no sonríe en las fotos antiguas? Existe una evidente ausencia de sonrisas en las fotografías de antaño, desde los personajes más famosos hasta completos desconocidos, o al observar las fotografías más viejas de nuestros ancestros, todos tienen esa lúgubre mirada, un halo de solemnidad o como si escondieran alguna profunda tristeza. Las primeras fotografías no eran nada baratas. Cualquiera no podía pagar una fotografía, lo que significaba retratar un momento y perdurarlo en el tiempo. No era algo tan banal como lo podría ser hoy en día. Era muy usado por los hombres de ciencia y la élite, siendo un invento que detenía escenas en el tiempo, escenas reales y no pinturas. En sus inicios hubo como un espíritu de capturar la realidad. Digamos que podríamos compararlo a que al día de hoy uno no abre un libro de historia, no ve Wikipedia y ve a un héroe haciendo una mueca, o en alguna foto oficial entre líderes mundiales, estos no mostrarán una risa informal. Es muy probable que si la gente del pasado viera nuestras fotos actuales, se sorprenderían mucho y podrían considerar que usamos una risa falsa o perturbadora. El cronovisor y las fotografías de Jesús. En 1972, Pellegrino Emetti, un sacerdote italiano, junto a un grupo de físicos, dieron a conocer un invento de lo más extraordinario. Habían creado, según ellos, una máquina que le permitía viajar a través del tiempo y capturar imágenes del pasado. Afirmaron haber obtenido imágenes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero lo que más revuelo causó fue sin duda las fotografías donde sale el mismísimo Jesús. La explicación que dio el sacerdote católico sobre el mecanismo de dicho artefacto nunca fue del todo clara. Incluso jamás hubo evidencias de la existencia misma de la máquina. Estas son las dos fotografías más famosas que, según dicen, fueron captadas usando el cronovisor. En una se aprecia a Jesús mirando a los cielos en medio de su agonía en la cruz. En esta otra aparece Jesús al lado de tres hombres que supuestamente serían sus discípulos. Esta segunda fotografía es más misteriosa, ya que se rumorea que pudo haber sido obra de un milagro. Se dice que esta misma foto fue tomada por un turista quien, al visitar el río Jordán, pidió con toda su fe a la Virgen que ante su lente se manifestara una imagen de la vida de Jesús, y así fue como el supuesto milagro se dio. Actividad poltergeist. Se conoce como actividad poltergeist al fenómeno sobrenatural, el cual implica una fuerza violenta dirigida hacia objetos o seres humanos saltándose las leyes físicas. Estos sucesos pueden estar relacionados no solo a fantasmas, sino a cualquier tipo de entidad espiritual como los demonios, seres elementales, entre otros.
Puede ser también el resultado de la telequinesis inconsciente de la misma persona que lo experimenta, ya sea por estrés o algún problema emocional muy fuerte. El movimiento de objetos, ataques físicos sin poder visualizar al agresor, materialización, levitación, percepción de olores y desaparición de la misma materia son algunas de las características que envuelven a este fenómeno. Se ha intentado atribuirle también alguna explicación científica pese a ser un tema del ámbito espiritual. Por ejemplo, se cree que en realidad algunos fenómenos físicos intervienen para que se dé a cabo, tales como la electricidad estática, algunos campos electromagnéticos, la ionización del aire o, en el peor de los casos, podrían ser causados por algún tipo de alucinógenos inhalados involuntariamente. Podría darse el caso que por temas de humedad, la poca limpieza y la antigüedad de algunas casas, algunos hongos podrían esparcir sus esporas en lugares bien cerrados. Podría también actuar el monóxido de carbono, alterando la percepción de la realidad. Fantasmas. Al día de hoy hay cientos de miles de fotos tomadas a supuestos fantasmas, pero se sabe que mientras más avanza la tecnología, menos veracidad tienen estas imágenes. Es por eso que el retrato de seres espirituales en fotos del pasado tienen un plus de importancia o de veracidad mucho más que las fotografías tomadas hoy en día, dado que estas difícilmente habrían podido ser manipuladas o retocadas, teniendo en cuenta que en esas épocas no se contaba con las suficientes herramientas tecnológicas para hacerlo. Existe mucho material al respecto en los archivos del pasado. Las imágenes más confiables son las anteriores a 1850, ya que a partir de esa época se empezaron a usar algunos efectos para modificar las fotos a conveniencia, obviamente con motivos estéticos, pero esto llevó también a que personas con afán de sacar algún provecho sensacionalista metieron mano a algunas fotografías para simular eventos paranormales. Por ejemplo, en esta fotografía de 1860 se intentó timar al público con una supuesta aparición del fantasma de Abraham Lincoln. Se nota un espacio vacío innecesario muy convenientemente para que calce la figura fantasmal del expresidente estadounidense, sin mencionar que la posición de la persona en la fotografía no estaba centrada, algo bastante sospechoso. El show de los fenómenos. En la actualidad, las personas con algún defecto físico importante y asombroso son tratadas con el mayor de los respetos. Sería impensable e inmoral a nuestros ojos modernos el hecho de que se haga algún tipo de negocio siendo el único o principal atractivo el mero morbo de observar eso que los hace diferentes del resto. Pero en la antigüedad era de lo más común pagar y ganarse la vida exhibiendo esas rarezas con las que uno había tenido la desdicha de nacer. Existía todo un negocio de ferias y circos con estos espectáculos en todo el mundo. Estas personas existieron y aún existen entre nosotros. Muchas de ellas alcanzaron cierta fama. Siameses, personas unidas compartiendo el mismo cuerpo,
otras extremadamente delgadas o con obesidad mórbida, mujeres con barba, personas con enanismo o gigantismo, el trastorno del gemelo parásito, etc. Fueron algunos de los casos más vistos en esas épocas. Viajeros del tiempo. Este es un tema medianamente conocido. En algún tiempo dio mucho que hablar con la llegada de YouTube y los primeros canales de misterio. Pero más allá del amarillismo, las imágenes que se muestran sí son auténticas. La cuestión es cómo la interpretamos o quizás simplemente encontrarle la lógica al asunto. Fotografías muy antiguas donde el parecido con ciertos personajes actuales es evidente, artefactos tecnológicos o prendas de vestir contemporáneas siendo usadas, haciendo un claro contraste con el ambiente a su alrededor, han sido motivo de rumores muy de ciencia ficción, pero teóricamente posibles. La idea de que algunas personas, no necesariamente usando máquinas del tiempo, sino también por medio de algún tipo de portal, voluntaria o involuntariamente, habrían sido las causas de que estas personas queden quizá atrapados en una era que no les correspondía vivir. Una idea que para un amante de lo desconocido puede resultarle muy fascinante. Brujas. La brujería o el ocultismo siempre ha existido. Están ligados a nuestra historia y cultura desde las primeras civilizaciones, pero ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿Qué nos dice la foto del momento en aquellos años donde se pudo captar las primeras imágenes? Dado el nivel de educación de la época y pese a la desacreditación de la iglesia, las brujas, brujos y las creencias espiritistas en general gozaban de una mayor popularidad en comparación a la época actual. La gente era más inocente y crédula, muy supersticiosa. Incluso algunas de sus figuras obtenían gran relevancia en la opinión pública. Líderes mundiales los consultaban, tales como Hitler, quien tenía a un mentalista austrojudío llamado Erich Hanussen como su asesor, o cómo olvidar a Rasputín, quien influenció en el gobierno de la familia Romanov en Rusia. A principios del siglo XIX es cuando ya la fotografía aparece. Ya había quedado atrás la figura de las brujas malvadas de los cuentos. Las personas las consultaban como quien consulta a un médico. La primera fotografía de la historia. Existen dos fotografías a las cuales se les atribuye el título de ser la primera fotografía del mundo.
La primera se cree que es de 1938. Fue tomada en una calle de París. En ella se ve un barrio fantasmal. Las calles se ven descuidadas y las paredes de algunos edificios se ven sucias, aunque muy probablemente las manchas que se aprecian son más que todo aberraciones mismas de la imperfección del mismo invento por ser aún primitivo. Pero esta fotografía no sería la misma de todas, solo sería la primera donde sale un ser humano, ya que si nos fijamos bien, en la esquina inferior izquierda se ve la silueta de un hombre a quien se le están lustrando las botas. El tiempo que se tomó para capturar el momento habría sido de unos 7 minutos. Es por eso que el lustrabotas apenas y tiene una forma humanoide reconocible. Las calles en realidad no estaban desiertas, solo que al movilizarse las personas simplemente no daban tiempo al mecanismo para hacer su trabajo. Recuerden que las primeras técnicas para capturar las imágenes necesitaban largo tiempo de exposición, donde el objeto o persona quien posaba ante la lente tenía que quedarse inmóvil todo el tiempo. La segunda fotografía, y que es la que oficialmente tiene el título de ser la más antigua registrada, fue tomada entre 1826 y 1827. Por el físico inventor francés Joseph Nicéphore. La fotografía lleva por nombre Vista desde la ventana en Le Gras. Dado que era un ensayo, la foto es muy básica y como su nombre lo indica, simplemente se tiene una vista desde la ventana en su casa donde se aprecian los tejados aledaños. Probablemente eligió esa toma ya que es un lugar donde no hay movimiento alguno. Se cree que para lograrlo tuvo que emplear varias horas y que el día era muy soleado. Post-mortem, memento mori. Recuerda que morirás. ¿Alguna vez has visto este tipo de fotografías? Muchos, al verlas, piensan que en el pasado era muy raro tomar fotos de personas durmiendo, pero lo que no se imaginan es que estas personas no duermen, sino que han sido tomadas después de haber fallecido. Existió un momento en la historia donde la muerte no era considerada un tabú. La costumbre de hacer retratos mortuorios era vista con normalidad siglos pasados. Los cadáveres eran en su mayoría niños. Dado el grado de pureza que estos representan, era de una forma u otra una manera de preservar su pureza. Se los tomaba simulando un sueño apacible por lo general, pero también se les encontraba con los ojos abiertos, fingiendo estar aún con vida. La muerte es un momento único, es el gran adiós. Retratar esos últimos instantes con el cuerpo del ser querido no debería ser visto como algo macabro u oscuro. Por otro lado, entendamos que la muerte es un ciclo natural por el cual todos pasamos. No debería verse como algo a temer de la forma como se la pinta. Podría ser una liberación o el siguiente paso en el camino de nuestra existencia.